más común, reunificación. Hola, yo soy Lau y este es mi canal. Para los que no me conocen, soy una cubana de 29 años que vive en Brasil hace aproximadamente unos 9 meses. En este video estaremos hablando de los tipos de residencias para extranjeros que existen en Brasil. A pesar de que este video es válido para varias nacionalidades como Venezuela, Surinam, Guyana, Haití, Siria, Afganistán, estaré refiriéndome específicamente a los cubanos que son mis coterráneos. Así que si eres cubano, quieres salir de Cuba, estás viendo Brasil como una opción, quédate hasta el final de este video que aquí hablaré absolutamente todo lo que necesitas saber. Y si este video te gusta, dale like, suscríbete y toca la campanita para que te salgan todos mis videos. En Brasil autorizan la residencia para extranjeros por varias causas. Entre ellas están por refugio, que es la más común, reunificación familiar, fines de estudio y más médicos. El programa Más Médicos es específicamente para cubanos. La residencia por refugio, que es la más común, es la que adquieren casi todos los cubanos o los extranjeros en general cuando entran a Brasil. Esta residencia por refugio es un equivalente al asilo político en los Estados Unidos, pero en Brasil. Para este tipo de residencia, para aplicar este tipo de residencia, al momento de la entrada al país te presentas a una unidad de la Policía Federal con previo agendamiento y presentas una serie de documentos como son tu carnet de identidad, tu pasaporte, la certificación de nacimiento si la tienes, documentos que traigas de Cuba, los que hayas traído si tienes, no son obligatorios. Y te hacen una entrevista. En esta entrevista te preguntan por qué lugar entraste, por qué frontera de Brasil entraste, el día exacto que entraste, si entraste legal o ilegal, en el caso de que hayas entrado ilegal, por qué, y por qué saliste de tu país de origen y estás acogiéndote al refugio. En este caso, no se puede decir en ningún momento que fue por razones económicas. Debes basarte en razones políticas, porque ellos no toman el refugio, la necesidad de refugio por razones económicas. Razones económicas pueden tener todos los países, sino más bien por política. Se basan en la política. Y ahí, cuando terminan de hacerte la entrevista, cadastran tu biometría, te toman huellas dactilares, te tiran fotos y te dan un documento, que ese documento es la solicitud de refugio, que esa solicitud de refugio se aprueba en un periodo entre 1 año y 4 años aproximadamente. Mientras esa solicitud de refugio no esté aprobada, tú tienes una cédula de identidad provisoria, cuya cédula de identidad es válida por el periodo de 1 año. Todos los años hay que renovarlas mientras no adquieras la residencia permanente, que ya la residencia permanente sí es válida por un periodo de 10 años. De esa Policía Federal sales con ese documento, que es la solicitud de refugio, y sales con un papel que viene siendo tu cédula de identidad por el tiempo que demore que te den esa cédula de identidad, que normalmente es entre 15 días y 3 meses, en dependencia del estado, de la cantidad de personas que haya solicitando y demás. Cabe decir que con esa residencia por refugio ya tienes derecho a muchísimas cosas, a pesar de que sea temporaria. Puedes tener una cartera de trabajo, tienes derecho a la salud, que es el SUS, que es gratuita, te presentas con toda tu documentación, ellos te hacen un cadastro y ya tienes derecho a la salud gratuita. Puedes estudiar, en fin, puedes vivir, puedes hacer muchísimas cosas. Está también la residencia por fines de estudio. En esa residencia por fines de estudio, la situación es un poco más complicada, porque tienes que demostrar que tienes fondos para costearte ese estudio, además de pagar las tasas iniciales de la inscripción y demás. En el caso de que no tengas fondos, puedes solicitar una beca, pero es de más difícil la aprobación. Entonces, las becas por fines de estudio son para personas que tienen fondos demostrables, que pueden tener ese dinero, que pueden prescindir de ese dinero para ese fin, y bueno, con el fin de adquirir la residencia por ese medio, digámoslo así.
También está la residencia para el más médico, que se puede aplicar ya desde Cuba. Aplicas al más médico y una vez que eres aprobado en el más médico, que llegas a Brasil, te presentas a una unidad de la Policía Federal nuevamente con toda tu documentación, demostrando que fuiste aprobado para el más médico y demás, y ellos te expiden la residencia permanente por más médico, ya que vas a pasar obligatoriamente por lo menos 5 años en el país. Y la residencia por reunificación familiar, que es mi caso. Hay dos tipos de residencia por reunificación familiar. Está la residencia por reunificación familiar por hijo brasilero y la residencia por reunificación familiar por casamiento. La residencia por reunificación familiar por casamiento, tienes que demostrar obviamente la relación, tienes que dar pruebas de toda la relación, del tiempo de relación que tienen, no es casarse ya. Y tienes que llevar obviamente el certificado de casamiento y bueno, todas esas cosas. Además de que tu esposo o esposa brasilera tiene que tener fondos demostrables para mantenerte en el país. La residencia por hijo brasilero es de cierta forma un poco más fácil, aunque también lleva bastante documentación. Esta residencia por hijo brasilero, una vez que el bebé es declarado nacido vivo en Brasil, ya puedes aplicar la residencia. Solo necesitas la certificación de nacimiento del niño, la cédula de identidad del niño, tus antecedentes penales de Cuba, los antecedentes penales de Brasil en el caso de que lleves más de 6 meses en Brasil, el protocolo de refugio si ya eres un extranjero regularizado, si no, bueno, no lo tienes. Y además de eso tienes que pagar las tasas. En el caso de que no tengas el dinero para pagar las tasas, puedes declararte hiposuficiente. La declaración de hiposuficiencia no es una declaración de pobreza ni nada por el estilo. Es más bien una declaración de que ese dinero de las tasas puede afectar seriamente tu subsistencia. Y bueno, ellos te declaran hiposuficiente y de cierta forma no tienes que pagar el valor de esas tasas. Lo que puede que repercuta negativamente en un futuro, pero bueno, para quien tenga la necesidad es una vía. El niño brasilero puede traer de Cuba, en este caso porque estoy hablando de los cubanos, puede traer de Cuba a sus abuelos maternos, a sus abuelos paternos y a sus hermanos menores de 18 años en el caso de que tengan. Esos abuelos paternos y esos abuelos maternos entran a Brasil con una visa y en un periodo de 3 meses deben presentarse a la Policía Federal con toda la documentación y ya directamente se hacen residentes permanentes sin tener que pasar por el proceso de refugio ni nada por el estilo. Cabe destacar que esa cédula de identidad temporaria y esa cédula de identidad permanente tienen diferencias. Esas diferencias están basadas sobre todo a la hora de obtener trabajo y a la hora de viajar. A la hora de obtener trabajo, porque muchos trabajos no aceptan la cédula de identidad temporaria como una cédula de identidad válida. Y a la hora de viajar, porque con esa cédula de identidad temporaria no puedes salir del país a no ser que obtengas el permiso de CONARE. CONARE es el órgano emisor del refugio en el país y es el único órgano que puede autorizar la salida del país a un refugiado en el caso de que ese refugiado obviamente quiera regresarse. Con la cédula permanente ya puedes viajar a todos los países en Mercosur, puedes ir a Cuba, bueno, y puedes viajar a todos los países donde Cuba, porque sales todavía con el pasaporte cubano, puedes salir a todos los países donde Cuba tenga visa y demás y bueno, regresar sin ningún tipo de problema. Con esa una vez que obtengas la cédula de identidad permanente, con esa cédula de identidad permanente puedes solicitar en el periodo de 1 año, en el caso de residencia permanente por reunificación familiar, la nacionalización. Y en el caso de residencia permanente por refugio, en un periodo de 4 años. La nacionalización al país. Para esa nacionalización tienes que hacer una prueba de portugués, tienes que demostrar cierta cantidad de cosas, pero bueno, ya eso es contenido para otro video. Así que si ese video que te gustó, no olvides darle me gusta
y compartirlo para que esos amigos que aún están en Cuba y que desean salir de Cuba, si están viendo Brasil como una opción, puedan tener un poco más de información. Chao, chao.